Masejet Gitin Daf He Amud Aleph 5a, pero comenzamos las últimas 4 líneas del Daf anterior. En las clases anteriores estuvimos viendo una discusión entre Rabbah con Hei y Rabba con Aleph. ¿Cuál es la razón que en diferentes circunstancias un shaliach, un agente, un mensajero, cuando lleva un get de un lugar a otro, debe decir Befanei Nechtab o Befanai Nechtam? En mi presencia fue escrito y en mi presencia fue firmado. Según Rabbah con Hei, es porque para asegurarnos de que el get está escrito Lishma. Según Rabba con Aleph, es para poder certificar el documento y que posteriormente no venga nadie ni el esposo a decir que es falso. Al final de la clase anterior mencionamos que también Rabba con Hei, que dice la razón del Lishma, él está de acuerdo con Rabba con Aleph, que es importante certificar el documento, que es necesario, solo que él aumenta que aparte que está de acuerdo con la razón de Rabba, adicionalmente hay una segunda razón, que ¿cuál es? Lishma. O sea, no es que discute y dice no estoy de acuerdo con tu razón, sino mi razón es la correcta, sino dice estoy de acuerdo con tu razón, pero hay una segunda razón que es por Lishma. Viene la Gemara y pregunta en contra de la opinión de Rabba. Dice la Gemara lo siguiente: Tnan, hamevi get mimdinat hayam, ve'eno yachol lomar befanai nechtam befanai nechtam. Im yesh alav vedim itkaem bechotamav, ve'avinam ba amai ve'eno yachol lomar. Ileima cheresh, cheresh b'alatu yegitahu, ve'atnan akol kasherim le'avi et haget chutz mechereshote ve'katan. ואמר רב יוסף, אחרי המעסקינן כגון שנתנו לה כשהוא פיקח, ולא הספיק לומר לפני נכתב ולפני נחתם, עד שנתחרש. לרבה ניחא, לרבה קשיא. La Gemara pregunta lo siguiente. Más adelante en la Mishnah, en Daf Tet Amud Bet, está escrito una persona, un mensajero, un shaliach, que lleva un get del extranjero hacia Israel. Trae un get del extranjero hacia Israel. Que normalmente en estos casos, el mensajero debe decir que Befanei Nechtab o Befanei Nechtam. Pero esta persona no puede decirlo. No puede decirlo. Si tiene testigos sobre el get, pues que certifique el get con los dos testigos que reconocen la firma. Y la Gemara pregunta, ¿qué se refiere que no puede decir Befanei Nechtab? ¿Por qué no puede decirlo? Si tú me dices que se refiere porque el mensajero es un jeresh, es un sordomudo, no puede ser, porque un jeresh no puede ser shaliach. Para ser mensajero, para ser shaliach, necesitas una persona bardat, una persona que pueda tener un conocimiento y que tenga dat suficiente. Y en la Mishnah, más adelante, en página 23, está escrito que todos pueden ser mensajeros, menos un sordomudo, un shoté, que es una persona que no está bien de conocimiento, y un katán, un niño chiquito, porque no tienen dat. Entonces no puede ser que la persona aquí que no puede ser es un jeresh, y por eso no puede decir. ¿Por qué? Porque si es así, no puede ser él el mensajero. Dice Rabbi Yosef, ¿en qué estamos hablando aquí? ¿En qué caso? Estamos hablando aquí de un shaliach que al principio no era jeresh. Llevó el get, ¿se lo entregó a quién? Se lo entregó a la mujer, y no era jeresh, y de inmediato, después que se lo entregó, ahí se convirtió jeresh. Y en ese momento hizo su mensajería, hizo su shlihut, mientras que era bardat completamente, y por eso no hay ningún problema con eso. El único problema técnico que hay es que ahorita él tiene que decir después de que se le entrega el get a la mujer, Befanei Nechtab, Befanei Nechtam, y no lo puede decir. ¿Sí? Entonces en este caso nos dice la Mishnah que ¿qué es lo que tiene que hacer? Buscar a dos testigos para asegurarnos de que el get está certificado, que este documento de divorcio está certificado. Dice la Gemara, según Rabba, está perfecto, según Rabba con Aleph, que él dice, todo el problema es porque necesitamos certificar el documento. Pues si no puede ser que certifique el documento de otra manera, a través de que traigan dos testigos que reconozcan las firmas. Pero según Rabba, que aparte de esa razón también tenemos que asegurarnos de que es Lishma, que te va a ayudar que traes dos testigos que reconozcan la firma, si no sabes si fue Lishma o no fue Lishma. Así pregunta la Gemara en contra de Rabba. Dice la Gemara, y eso es algo nuevo, una respuesta interesante. Leachar shelamdu. Esta Mishnah está hablando después de que en el extranjero ya estudiaron. Y explico. Todo el problema del Lishma es que en el extranjero no saben las halajot cómo escribir un get. Entonces sospechamos que si viene un get del extranjero a Israel, ¿qué va a pasar? Puede ser que no escribieron Lishma, tenemos que asegurarnos que fue escrito Lishma. Aquí nuestra Mishnah está hablando después de que en el extranjero ya hay Bene Torah, ya hay Jajamim, ya saben cómo se escribe un get y ya saben hacer un get Lishma. Por lo tanto, en este caso, también según Rabba, que normalmente el problema ¿cuál es? Lishma. Aquí no hay problema de Lishma porque estamos hablando de una nueva era, una nueva etapa de la vida que ya en el extranjero sabían Lishma como Israel. Entonces, de la misma manera que en Israel no hace falta Lishma, no hay problema de Lishma, también en el extranjero no hay problema de Lishma. ¿Qué nos queda? El problema de certificar el documento. Dos testigos vienen, certifican y suficiente. Dice la Gemara, si estamos hablando de la Mishnah después de que ya estudiaron todo esto, y también el extranjero sabe el tema del Lishma, Yahi Yahol Nami, ¿por qué la Mishnah entonces me dice, nada más en un caso que no pueden hablar? Que no puede hablar. ¿Por qué la Mishnah me habla de un caso de que no puede hablar, que haga? No pasa nada, no es necesario que diga Fanei Nechtab, que traiga dos testigos.
No me tiene que decir que estamos hablando en un caso que no puede hablar. Inclusive en un caso que puede hablar, puede traer dos testigos, porque estamos hablando en un caso que la Hashlamdu después que ya conocen. O sea, ¿por qué la Mishnah me limita esta alajá únicamente para una persona que no puede hablar? Y aparentemente debería ser, si ya estudiaron todo este tema del Lishma en el extranjero, que también en un caso que pueda hablar, suficiente. Si no quiere decirlo, aunque pueda hablar, suficiente que traiga dos testigos. Dice la Gemara, no. Gezerá Shema Yachzor Davar le Kilkulo. Sospechamos que regrese la situación anterior. Regrese la condición anterior que ¿qué? Que no saben el tema del Ishma. ¿Sí? Por eso es importante mantener todavía la halajá original, porque sospechamos que vuelva la condición anterior, que también en el extranjero vuelvan a caer en falta de conocimiento adecuado en Ishma. Por eso mantenemos, y por eso a mí dijeron, mantenemos el decreto de que se tiene que decir Fanechta por Lishma, aunque no es necesario, por si acaso llega a caer a la situación anterior. Dice la Gemara, pues si es así, entonces también volvemos a la pregunta. También en el caso de una persona jeresh, sordomudo, que no puede hablar, también debería decir que tiene que decir Fanechta, porque puede ser que vuelva a la situación anterior por tema de Lishma. Dice la Gemara, tienes razón, pero nosotros tenemos una regla que es la siguiente: Pekeach benitjaresh mita de los shija, umita de los shija lo gazur barrabanán. Ya que eso es un tema de Rabbanán nada más, es un decreto de Jajamín. Por si acaso sospechamos que vuelva a la condición anterior, Jajamín decretaron que se mantenga lo anterior. Todo lo que Jajamín decretan algo, dictaminan algo, es sobre cosas regulares. Sobre cosas irregulares, no comunes, no hacen decretos. Y efectivamente, hablar sobre una persona que trajo, un mensajero que trajo el get, que es Jeresh, no es un caso común. Y sobre todo el caso que dijimos antes, que lo trajo cuando estaba todo perfecto, lo entregó y ahí se volvió Jeresh. Eso no es común. Y ya que no es común, en ese caso, no mantuvieron el decreto, no dijeron, se mantiene el Fanechta, porque no tienen, Jajamín no decretan sobre un caso no común. Dice la perfecto, entendido, pero ahorita tengo otro problema. Ve haisha de los shija, utran, haisha tzma me viakita, ubilvat shetzricha lomar Fanechtam. No me cuadra entonces el tema de la mujer, de la propia mujer. Hay un caso que es el siguiente. ¿Qué pasa cuando el esposo escribe un get y le dice a su esposa, toma el get, pero no te divorcies con este get? Llévalo a Israel y cuando estés en Israel, ahí ve al Betín y recíbelo ahí. O sea que en este caso la mujer va a ser una mensajera hasta que llegue a Israel. Otra vez, le dice a la mujer, toma el get, pero no te divorcies ahorita. Ve con el get a Israel, por decir, y cuando estás en Israel, divórciate con él. O sea que la mujer está en carácter de mensajero, de shlichá. Está escrito en la Mishnah que una mujer que lleva un get, la esposa que lleva el get, ¿sí? No hay ningún problema, sirve, pero tiene que decir Fanechtam. Pero un segundo, si estamos hablando cuando ya estudiaron del Ishma, antes, ya en el extranjero no sabe el Ishma, pues ¿para qué es necesario que diga Fanechtam? ¿Qué me vas a decir? No, porque sospechamos, Jajamín sospecharon que vuelva a la condición anterior. No, pero todo lo que sospechamos y decretamos por esa sospecha es únicamente en casos regulares. Pero un caso irregular, un caso no común, no sospechamos y decretamos. Y el caso que la mujer traiga un get es un caso no común. O sea, ¿por qué tiene que decir en este caso Fanechtam? Dice la Gemara, Shelot achlok b'shlichut. Te voy a explicar, tienes toda la razón, ¿verdad? En este caso no debería ser necesario, pero no para no diferenciar entre mensajerías, para no diferenciar entre shlichuyot, entre shlichim. Decimos, en todos los casos se necesita decir Fanechtam. Pero, aclaro, en el caso de Jeresh, que en este caso no puede decir, no diferenciamos y que diga, en este caso no hay posibilidad de que diga, en este caso permitimos. Entonces, básicamente la Gemara responde de que aunque el caso de la mujer no es común, y deberíamos decir que no es necesario decir Fanechtam, aún así decimos que sí es necesario. ¿Para qué? Para que no haya diferencia entre Shlichut y Shlichut, entre mensajería y mensajería. ¿Por qué en Jeresh si decimos que está permitido aunque no diga? Porque en ese caso, ya que no es común y es imposible que lo diga, no puede hablar, entonces en ese caso somos permisivos. Y decimos que no es necesario que lo diga. Sigue diciendo la Gemara, Yahi, Baal Nami, Alama Tania, Hu Atzmo, Shevigito, En Tzarich Lomar Fanechtam, Tama Yamo Rabbanan, Tzarich Lomar Fanechtam, Dilmati Baal, Me'arer Upasile, Ashtamin Kadnakid Lebiede, Ve'arure Ka Me'arer Ale. La Gemara pregunta, según esto, que decimos que es importante que en todas las mensajerías posibles no diferenciemos y siempre se diga de Fanechtam, aunque sea un caso irregular, mientras que se pueda decir, es importante que no diferenciemos. Entonces, también en el caso que un esposo mismo escribe un get y él vive en la diáspora, en el extranjero, y él lo lleva a Israel para divorciar a su mujer que está, por ejemplo, en Israel, deberíamos decir que en este caso el esposo tiene que decir que
porque él está haciendo carácter, está haciendo el papel de mensajero. Y para no diferenciar entre mensajerías, según lo que acabamos de decir, tiene que decir la persona que el hombre, el esposo va a tener que decir aparentemente para no diferenciar, pero no me cuadra, porque en la baraita que acabamos de leer dice claramente que el esposo que trae el get del extranjero no es necesario que diga Dice la Gemara, no, el esposo es muy diferente. ¿Cuál es toda la razón que el mensajero normalmente tiene que decir ¿Cuál es toda la razón? Porque puede ser que venga eventualmente el esposo y diga que no es lishma el get, no es falso. Pero si el mismo esposo lo está trayendo, no existe este concepto que el esposo venga después y diga que es falso, que no es lishma, que no sé qué. Por eso en este caso no es necesario que diga a diferencia del resto de los casos, cuando una mujer lo trae, o en todos los casos inclusive no comunes, sí existe la posibilidad que venga el esposo y diga que es falso. Por eso en ese caso sí podemos decir que para no diferenciar es importante que diga que porque existe la posibilidad que el esposo venga, pero aquí no existe esa posibilidad en lo mínimo. ¿Por qué? Porque todo el hashash es que el esposo venga, pero si el esposo mismo está trayendo el get, ¿qué va a decir? Que lo escribieron mal, tú mismo lo trajiste, ¿qué está diciendo que lo trajeron mal? Que lo escribieron mal. Por eso en este caso, aunque normalmente decimos que no diferenciamos entre mensajerías, entre shlichuyot, es únicamente shlichuyot de otras personas terceras, pero el mismo esposo no hay ningún problema y no es necesario que diga aunque normalmente no diferenciamos entre mensajerías, en este caso sí, nuevamente repito, porque no existe la posibilidad que haya un problema, que tengamos un problema con este envío del get, con este get. Entonces está todo solucionado y respondimos todo. Ahorita la Gemara procede a preguntar una nueva pregunta en contra de Rabá. Están bombardeando a Rabá entre todas las clases anteriores que vimos y esta. Tashema, ven y escucha, de Mine Shemuel me Rabuna. Le preguntó Shmuel a Rabuna, Shnaim sheheviu get midinat hayam. צריכים שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכים? אמר לה אין צריכים. ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מלא מהמנה? לרבה ניחא לרבה קשיא. La Gemara pregunta lo siguiente. Shmuel le preguntó a Rabuna, escuchen bien los nombres. Shmuel le preguntó a Rabuna, ¿qué pasa si dos personas trajeron un get, un acta de divorcio del extranjero a Israel? ¿Sí? Normalmente estamos hablando cuando un mensajero lo trae. Aquí, ¿cuántos lo trajeron? Dos. Dos trajeron un get del extranjero hacia Israel. ¿Tienen que decir Befanenu Nechtab o Befanenu Nechtam? ¿En nuestra presencia fue escrito, en nuestra presencia fue firmado? ¿O no es necesario? ¿Es necesario decir los dos o no es necesario decir los dos? Así le preguntó Shmuel a Rabuna. Le respondió Rabuna, obviamente que no es necesario. ¿Por qué? Porque ya que hay dos testigos, ¿sí? Dos mensajeros, que son dos testigos, que ellos pueden darle el get a la mujer y siempre dar un testimonio que el esposo divorció a su mujer, pues ¿para qué es necesario que digan Befanenu Nechtab? O sea, si siempre va a tener dos testigos, esos testigos que hicieron todo el proceso, que entregaron el get, pueden dar un testimonio que nos consta de que el esposo fulanito divorció a fulanita. ¿Para qué necesitas decir todo tu problema que hay que decir es cuando hay un mensajero que no sabemos qué va a pasar en un futuro y va a haber un problema y no sé qué, que diga pero aquí que hay dos, siempre pueden estos dos venir y decir mira, no nos consta de que este hombre divorció a esta mujer y listo, no hay ningún problema. El esposo va a venir que es falso, nos consta que lo divorció según Alajá y se acabó. Entonces, no es necesario que digan que Befanenu Nechtab en nuestra presencia fue escrito y firmado. No es necesario que lo digan. Así le respondió Rabuna. Dice la Gemara, un segundo, según Raba, me cuadra perfectamente. Porque según Raba el problema es tema de certificar el documento. Pues si hay dos testigos, ahí está, lo puede certificar siempre. Pero según Rabá, tengo un problema. Según Rabá necesito saber que el documento es lishma. Y si necesito saber que el documento es lishma, ¿qué importa si lo traen 2, 3, 5, 10? De por sí necesito saber que está escrito lishma. Dice la Gemara, responde la Gemara, similar a lo que dijimos antes, aquí en este diálogo, en esta respuesta que hubo de Rabuna hacia Shmuel, está hablando en una situación, en la circunstancia después de que en el extranjero ya eran profesionales en escrituras de get, ya sabían escribir get y no tenían ningún problema, sabían lishma, sabían todo ese tema. Entonces, por tema de lishma no es necesario decir Befanenu. ¿Qué queda? El tema de certificar, porque puede ser que digan que es falso. Mira, hay dos testigos, no es necesario que digan Befanenu. Dice la Gemara, Nami. Dice, pero si es así, ¿por qué tú me dices que lo único que no es necesario decir Befanenu es cuando vienen dos? Inclusive si vendría uno, un solo mensajero debería ser que no es necesario decir Befanenu, por tema de lishma no hay problema, y por tema de certificar, hablemos en un caso de que no hay problema de certificar, por ejemplo, cuando es dentro de Israel, sí que no hay problema de ziyuf, porque no hay problema de que las caravanas son frecuentes, entonces siempre se puede certificar. Se pregunta la Gemara, según lo que tú me dices que ya estudiaron,
y ya no hay problema del Ishma, pues ¿por qué Rabuna le respondió que nada más cuando traen dos no hay ningún problema? Inclusive aparentemente cuando hay uno también, en diferentes circunstancias no debería de ser necesario decir Fanerta, porque por Ishma ya estudiaron, y por certificar, siempre va a poder certificar, que en diferentes casos que hay, cuando son dos lugares que hay caravanas frecuentes, y siempre se puede certificar. Responde la Gemara, tienes razón, pero, como respondimos también antes, Gezerá, Shema Yachzor Davar Likilkulo. Sospechamos que las circunstancias, las condiciones vuelvan a las anteriores. Aunque estamos hablando de Leahar Shelamdu, cuando ya en el extranjero sabían Lishma, pero puede ser que la situación regrese a lo anterior, regresemos a la condición anterior, de que ya la gente en el extranjero no va a saber Lishma, y por eso mantenemos todavía, Jamín dijeron, mantengamos todavía ¿qué? El tema de decir Fanerta por Lishma, aunque no es necesario porque en ese momento ya sabían, pero no vaya a ser que volvamos a la condición anterior. Y Betrenami dice, si es así que tú sospechas que volvemos a la condición anterior y por eso decretas y dictaminas y haces una gezerá de mantener todavía, decir Fanerta, pues también en el caso, debería ser que también en el caso que lo traen dos personas, también deberían decir Fanerta. ¿Por qué? Tú me dices, no hay problema de Lishma porque estamos hablando después que estudiaron. No, pero sospecha de que puede ser que regrese a la condición anterior, que se les olvide todas las alajot y no lo hagan bien. Dice la Gemara, Betre de Maitu Gita, Milta de los Shija o Milta de los Shija, lo que Barrabanan. Similar también a lo que dijimos antes. Dos mensajeros que traigan un get es algo no común, es algo irregular. Y cuando es algo no común, Jajamim no sospechan y decretan sobre ese caso. Por eso cuando es dos, no es necesario decir, una vez que saben en el extranjero y no sospechamos que vuelve a la condición anterior y decretamos que es necesario decir no decimos eso. ¿Por qué? Porque no es un caso común. A diferencia de cuando es uno, que si es un caso común, ahí sí sospechamos y decretamos que tienen que seguir diciendo Fenerta. Pregunta la Gemara, bueno, perfecto, ve a Isha de los Shija, otra Isha tzma viagita, ve a Chia tzma tzicheloma Fenerta. La Gemara pregunta del caso de la mujer, que está escrito más adelante en la Mishnah, en página 23b, que una mujer que trae su propio get y no usa el papel, es el rol de mensajera y solo después se divorcia, como el caso que dijimos antes, está escrito en la Mishnah que tiene que decir Fanertam. Y esto es un caso aparentemente no común, no regular. Y según lo que me acabas de decir, cuando es no regular, no mantenemos el decreto de decir Fanertam, no hacemos la que será, pues ¿por qué aquí le obligas a la mujer a decir Fanertam? Si ya estudiaron, si ya en el extranjero ya saben y hay problema del Ishma. Dice además, para no diferenciar entre las diferentes mensajerías. Y Ajibal Nami, Alama, Tania, Uatzmosh, Vigito, en Sejloma, Fenertam, Tama, Amurabanan, Sejloma, Fenertam, Dilmati, Val, Numeral, Basile, Ashta, Milkanaki, de Viade, Verure, Camara, pregunta la Gemara si es así, pues que no diferencias entre mensajerías y siempre solicitas cuando es uno, por lo menos, no diferencias entre mensajerías y dices que siempre, que hay que decir Fanerta, pues también en el caso que el mismo esposo lo trae, deberíamos decir que sí necesita decir Fanerta, porque está escrito en la varita que acabamos de leer que no es necesario en este caso. Responde la Gemara, como respondimos antes también, que en el caso del esposo no existe el problema. ¿Por qué? Porque cuando el mismo esposo trae el get, él no puede venir después y decir es falso, no es lishma. Todos nuestros sospechas es que él venga y diga que no es lishma, que es falso. Él no puede venir y decir eso. ¿Por qué? Porque él mismo lo trajo. Por eso en este caso no existe la posibilidad y no es necesario ni decir Fanerta, inclusive que vamos a dividir entre las mensajerías. Entonces básicamente según lo que respondimos, decimos que inclusive en casos no comunes, cuando es una sola persona que lo trae, por ejemplo, en el caso de la mujer, decimos que tiene que decir Fanerta para no dividir entre mensajerías. Pero cuando es el propio esposo, aunque no es común, no decimos que no hay que dividir entre las mensajerías y por ende que diga Fanerta. ¿Por qué? Porque en este caso no existe la posibilidad del problema, como explicamos ahorita y como explicamos también en la parte anterior, al principio de la clase. Ok, entonces esta pregunta nuevamente ya no es pregunta en contra de Rapá y queda todo respondido. La Gemara procede a hacer otra pregunta más en contra de Rapá. Tashema, Hamevi get mimdinatayam untanola, velo amarla de fanenechtam, im nitkayem behotmav kasher, veim lav pasul, heve, lo trechu lomar fanenechtam leachmira alea, ela lehakel alea, le rabanija le rabba kashia. La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la baraita lo siguiente: una persona que trae un get, un mensajero, un shaliach, un agente que trae un get del extranjero hacia Israel y le entrega el get, León, le entrega el get a la mujer, pero no dice befanay nechtam. El mensajero no es que no puede decirlo, sí puede decirlo, pero él no dice befanay nechtam, no dice mi presencia fue escrito y firmado. ¿Sirve o no sirve? ¿Qué hacemos? Dice la verdad muy sencillo. Si procedieron, como él no dijo el mensajero, como no dijo y no lo certificó, pues si procedieron a certificarlo a través de dos testigos que reconocen la firma, kasher el get. Si no encontraron dos testigos que reconozcan la firma, el get está inválido. Significa, básicamente,
que todo lo que Jajamim dijeron, así dice la Baraita, significa que todo lo que Jajamim dijeron que hay que decir Fanech Tav, no es para ser estricto y solicitar algo adicional, sino es para qué, para ser permisivos. Porque sin decir Fanech Tav, si no dices, ¿cómo tiene que ser para que sea kasher? Que vengan 2 testigos y reconozcan la firma. Si dice Fanech Tav, inclusive uno, no va a ser necesario que vengan 2 personas y reconozcan la firma. Significa que todo lo que Jajamim dijeron, repito, que la persona, que el mensajero, que el shaliach tiene que decir, Fanech Tav, ¿es para qué? No para solicitar nada más, no para ser más estricto, sino para ser más permisivo. Porque si no hace Fanech Tav, te va a tocar traer 2 testigos. Así nos dice la Baraita. Dice la hermana, un segundo, no me cuadra. Según Rabba, perfecto. Pero según Rabba, aparentemente la razón que hay que decir Fanech Tav, sí es una jumbra, es para ser más estricto, para solicitarte algo más. ¿Por qué? Porque 2 testigos hubiese sido suficiente ¿para qué? Para certificarte el documento, pero no para decirte el Ishma. Pero según Rabba Conhe, que te dice que él te dice que es necesario averiguar que el que te dice el Ishma, o sea, aparentemente Fanech Tav es para decirte que aparte de los 2 testigos que puede ser que tienes, necesitas también otro punto más, conocer y saber de que efectivamente fue el Ishma. Entonces, Fanech Tav fue dicho ¿para qué? Para estricto, para solicitarte algo más, no para ser permisivos. Así pregunta la Gemara en contra de Rabba. Dice la Gemara, Aja me askinan le ajar shelamtu. Dice la Gemara, no, aquí estamos hablando también en un caso de que después de que en el extranjero ya estudiaron y ya sabían, ya tenían conocimiento del tema del Ishma, y por lo tanto no tenemos que preocuparnos de eso. Una vez ya solucionamos el tema del Ishma, pues tienes 2 opciones: o traer 2 testigos y reconocer las firmas, o que un mensajero, que el mensajero diga Fanech Tav, que es más fácil decir Fanech Tav. Entonces, efectivamente, después de que ya estudiaron, efectivamente decir Fanech Tav es más permisivo que traer 2 testigos porque es más fácil. Pregunta la Gemara, que es de la Shemazora de Balik el culo. Pero no me cuadra, porque nosotros dijimos antes que inclusive después de que estudiaron, siempre sospechamos que la condición regrese a la anterior de que se les olvide el estudio, que ya paren de estudiar y ya no sepa más. Entonces se mantiene lo mismo de que hay que decir Fanech Tav por Lishma. Dice la Gemara, esto es una nueva respuesta, que Sheniset. Aquí estamos hablando en un caso que la mujer, repito, aquí estamos hablando en un caso de que en el extranjero saben Lishma. ¿Cuál es tu sospecha? Que puede ser que volvamos a la condición anterior. Estamos hablando en un caso que ya la mujer se casó con este get. O sea, recibió el get y se casó con un segundo hombre. Y por lo tanto, en este caso, que ya se casó basándote en ese get, no sospechamos que vuelva a la situación anterior. ¿Por qué? Porque si no está diciendo que los hijos van a ser mamzer, etc. Y aji, mishum denisetu. אחי כמה רחיתם להחזיר עליה ולהפקה, אבל לא צריכו לומר ונכתב ולהחמיר עליה, אלא להקל עליה. תמה מאי דילמתי בעל מערער ופסילה. Hasta va loca me arer, anane como ala. Dice la demás, si es así, ¿por qué al final de la baraita está escrito que no es necesario decir para ser estrictos, sino para ser permisivos? No es por eso, no es por tema de permisivo ni estricto, es por tema de que ya que ya se casó, por eso decimos de que no es necesario decir porque estamos hablando de un caso que es después de que ya estudiaron. La baraita me dice que la razón que es suficiente si no dijo está bien, ¿por qué? Porque todo lo que se necesita decir es por permisivo. Pero según lo que estamos diciendo ahorita, según Rabban, no, es para ser más estricto. Pero aquí la razón de que se permite, si no dice Fanech es ¿por qué? Es porque ya estudiaron el tema en el extranjero, ya son conocedores del tema. Y por eso decimos de que no es necesario que diga Fanech. Entonces no por la razón que está escrito en la baraita, es otra razón, porque ya se casó, porque ya estudiaron y no sospechamos que vuelva a lo anterior, porque ya está casada. Es otra razón completamente, la baraita dice otra cosa. Dice la Gemara, tienes razón. Lo que se refiere a decir la baraita es que cuando una mujer, cuando un mensajero, cuando un shaliach no dice Fanech Tav, está permitido porque la solución, o mejor dicho, la petición de que el shaliach diga Fanech Tav no causa que si no se hizo el get está inválido y tiene que divorciarse del segundo hombre si se casó a raíz de eso. Entonces sale de que básicamente en este caso de que ya estudiaron en el Lishma, en el extranjero y todo, ¿sí? Y ya se casó, el Fanech Tav es únicamente un tema de permisivo y no para no necesitar 2 testigos para certificar y no para ser más estricto. Entonces, efectivamente, básicamente la Gemara responde, tienes toda la razón. En la baraita aparentemente parece otra cosa. La Gemara responde de que lo que dice la baraita es después de que ya sabemos de que ya
ya estudiaron Lishma en el extranjero y ya se casó por segunda vez, y en ese caso decir Fanechtav es un tema de permisivo, porque ya que ya estudiaron y ya se casó, no hay problema de Lishma, o sea que te queda el único problema de certificar el documento. Certificar el documento, que quede certificado el documento. Entonces, ¿qué es mejor? ¿2 testigos? ¿O que diga el Shaliach Fanechtav? Mejor que diga él, más fácil, uno. Entonces, básicamente fue dicho ese tema para ser más permisivos y no más estrictos en caso nuevamente que ya se casó. O sea, repito otra vez, de que si viene si no hay 2 testigos y hay uno solo que diga Fanechtav y ya se casó, ya no le decimos divórciate y retírate y echa todo para atrás, sino decimos que ¿qué? Mantente con ella, no hay ningún problema si tienes un testigo o si tienes 2 testigos también que certifican, aunque, nuevamente repito, aunque no certifican el tema del Lishma. Y aunque tenemos que sospechar que vuelve a la condición anterior, ya que ya se casó, no hay ningún problema. Y la Gemara explica un poquito más que la razón que Jamim decretaron que el Shaliach tiene que decir Fanechtav, porque es normalmente, o sea, porque es un tema de permisivo y no más estricto, por toda la razón que tiene que decir, como mencionamos anteriormente, el Shaliach tiene que decir, el mensajero tiene que decir Fanechtav, es porque puede ser que posteriormente venga el esposo y diga que es falso, que no fue escrito Lishma y demás, ¿sí? Pero en este caso, que el mismo esposo, primero, no está diciendo que es falso, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros vamos a decir por él? Entonces, por eso, en este caso, no va a haber ningún problema. Y no vamos a tener que sacarlo del segundo hombre. O sea, mientras que el esposo mismo no viene y dice en contra, pues ¿por qué nosotros vamos a decir en contra de... si el mismo esposo, del primer esposo, no viene y dice que el get es falso, ¿por qué nosotros vamos a decir que es falso en vez del esposo? Ok. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Beplukta de Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Hadamar lefi she'en bekim nishma, vehadamar lefi she'en edim mitzuim lekaimo. La Gemara viene y dice que aparentemente esta discusión que hay entre Rabbah, que dice que es por Lishma, y Rabba con Aleph, que dice que es por certificar el documento, ya es una discusión antigua, anterior a ellos, entre los mismos Emoraim. ¿Sí? ¿Qué Emoraim? Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Porque está escrito que uno de ellos dice, entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi, uno de ellos dice que la razón que el mensajero, que el Shaliach tiene que decir Fanechtav es por Lishma. Y otro dice que es porque Lefishen edim mitzuim lekaimo y es necesario certificar el documento. Entonces aparentemente vemos que la misma discusión que hay entre Rabba y Rabba es la misma discusión que hay entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Y la Gemara a continuación trata de averiguar. Acabamos de decir de que Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi discuten en esto, que uno dice Lishma y otro dice certificar. Pero ¿quién dice qué? Entonces la Gemara trata de averiguar quién dice qué. Tistain de Rabbi Yoshua ben Levi de Amar, Lefishem bekim Lishma de Rabbi Shimon Barabá, hay te quitarle cambio de Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar la tzijan le Amar Fanechtav o lo, Amar le lo tzichat, que lo ambru la vedot rishonim, she'en bekim Lishma, vedot achronim de bekim Lishma, lo. Tistain. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que el que dice que es por Lishma es Rabbi Yoshua ben Levi. ¿Por qué? Porque una vez pasó que Rabbi Shimon Barabá trajo un get del extranjero a Israel en frente de Rabbi Yoshua ben Levi en Eretz Israel. O sea, trajo Rabbi Shimon Barabá, él fue el mensajero, Rabbi Shimon Barabá fue el mensajero y trajo un get a Israel y se encontraba en Israel Rabbi Yoshua ben Levi. Y le preguntó a Rabbi Yoshua ben Levi, ¿es necesario que diga yo Fanechtav o no? Le respondió Rabbi Yoshua ben Levi, no es necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que dijimos que es necesario decir Fanechtav es únicamente en las generaciones anteriores, ¿sí? Que no sabían Lishma, no sabían esos temas. Pero hoy en día, Dorot Achronim, las últimas generaciones que saben el Salahot de Lishma, no es necesario más que el mensajero diga que Fanechtav. Vemos que Rabbi Yoshua ben Levi dice que el problema o la necesidad de decir Fanechtav es ¿por qué? Por Lishma únicamente. Entonces tenemos una prueba que el que dice que es por Lishma es Rabbi Yoshua ben Levi. Significa que Rabbi Yohanan es el que dice que es para certificar el documento. Dice la Gemara, no me cuadra. Betis verá, vea Rabba y tre de Rabba. Vea Rabba y tre de Rabba. Veod, Hamrin, Shemer, Zordovaliquilculó. Dice, no me cuadra esto, lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque también la opinión que dice que es por Lishma, él no está en desacuerdo con la segunda razón. Él dice, estoy de acuerdo con esta segunda razón, pero aumento que es también por Lishma. Entonces, en este caso, no puede ser que Rabbi Yoshua le dice que es por Lishma y ya, y le dice al mensajero, no es necesario que digas cuando trajiste el get de fuera, de Fanechtav, porque no hay problema de Lishma. Porque no hay problema de Lishma, él también está de acuerdo todavía en la razón de la otra opinión, que es necesario certificar. Primera pregunta, como dijimos al final de la clase anterior y en la introducción de esta clase. Y más aún, también si decimos que es únicamente por Lishma, como dijimos ya anteriormente, sospechamos siempre que siempre vuelve a la condición anterior. Entonces, siempre es necesario mantener el decreto de que el mensajero siempre diga que por eso dice la Gemara, Ela Rabbi Shimon Barabá ini shachrin havavade, veadelo hashivle mishum kevod Rabbi Shimon. Por eso tenemos que decir obligatoriamente que Rabbi Shimon Barabá que trajo este get enfrente de Rabbi Yoshua ben Levi no era el único mensajero, sino junto con Rabbi Shimon Barabá había que un segundo mensajero. Y la razón que no lo mencionamos es por cabo de Rabbi Shimon Barabá, como era muy hashu, no podemos mencionar a otra persona que lo trajo con él, pero en verdad habían 2 mensajeros. Y por lo tanto, si hay 2 personas, como mencionamos antes, cuando hay 2 testigos, ¿qué pasa?
no hay problema por certificar, porque siempre van a poder certificar el documento. El único problema que es, ¿cuál es? Lishma. Y por Lishma no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ya estudiaron. Pero ya estudiaron, pero puede ser que vuelva a la situación anterior. No pasa nada. ¿Por qué? Porque es un decreto que vas a hacer. Puede ser que sospechamos que vuelvan a la situación anterior y decretamos. Es los shliach. Cuando hay dos personas que lo traen, es los shliach. Cuando no es común, no decretamos. Y por lo tanto, en este caso no hay ningún problema, pero de todas maneras sí nos sale la prueba de que el que dice que es por Lishma es Rabbi Yoshua ben Levi, y el que dice que es por certificar, ¿quién es? Rabbi Yohanan. Sale que Rabbi Yoshua ben Levi dice como Rabá, opina como Rabá, y Rabbi Yohanan opina como Rabá con Aleph. La Gemara trae otra discusión y trata de decir que aparentemente también depende en esta discusión de Rabá y Rabá. Vamos a ver. Itmar bifne kama notnola. Rabbi Yohanan Rabbi Haina hadamar shenaim vehadamar bifne shelosha. Tistaim de Rabbi Yohanan hude amar bifne shenaim de Rabin bar Rav Hasda. Ahí te quita le kamed Rabbi Yohanan ve amarle zil hable ve apetre ve imaleu fanenechtav tistaim. Dice la Gemara, enfrente, cuando el mensajero le da el get a la mujer, enfrente de cuántos testigos tienen que haber presentes, enfrente de cuántos testigos se lo tiene que dar, cuántos testigos tienen que haber presentes. Dice la Gemara, esto es una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. Uno dice enfrente de 2 testigos, otro dice enfrente de 3 testigos. Dice la, ¿quién dice quién? Dice la, te va a traer una prueba que Rabbi Yohanan es el que dice que hay que darlo enfrente de 2. ¿Por qué? Porque Rabin bar Hasda trajo un get enfrente de Rabbi Yohanan en Eretz Israel. Y le dijo a Rabbi Yohanan, ve a entregarlo enfrente de 2 personas. Y dice fanenechtav. Significa que Rabbi Yohanan opina que enfrente de cuántas personas es necesario entregarlo. De 2 personas. Y Rabbi Haina es el que dice enfrente de 3. Dice la Gemara, ¿en qué discuten aparentemente? Leima behaka miflegi demanda amar lefnei shnaim kasavar lefi she'en bekim lishma umanda lefnei shelosha kasavar lefi she'en edim metzuim lekeimu. Dice la Gemara, aparentemente, escuchen bien, la discusión entre ellos es la siguiente. El que dice que hay que entregar el get enfrente de 2 testigos es porque opina que toda la sospecha que hay es únicamente por tema del lishma, y por lo tanto da un testimonio de que fue escrito lishma, con intención de lishma, enfrente de 2 suficiente. Sin embargo, la otra opinión dice que enfrente de 3, ¿por qué? Porque cuando dice fanenechtav es necesario no nada más sacar la sospecha de que no es lishma, sino es necesario con este testimonio certificar el documento. Y una certificación del documento, al igual que el resto de los documentos generales, es un kiyum shtarot. Kiyum shtarot se hace ¿en dónde? En un bedín. ¿Cuánto tiene que haber bedín? 3. O sea, aparentemente, dice la Gemara, la discusión entre ellos es si se dice fanenechtav por lishma, como Rabá, o por kiyum shtarot, o para certificar el documento, como dice Rabá. Y por eso se van a necesitar 3. Dice, pero no me cuadra, porque Betis verá, Hamid Rabbi Yoshua ben Levi amar lefi she'en bekim lishma, Rabbi Yohanan amar lefi she'en metzuim lekeimu, ve'acha eich amar Rabbi Yohanan bifnei shnaim, ve'od har Rabba itre de Rabba. Dice, no me cuadra lo que acabas de decir, ¿por qué? 2 cosas. Una, en la discusión anterior que mencionamos, ¿quién discutía? Rabbi Yoshua ben Levi con Rabbi Yohanan. Y nosotros comprobamos que Rabbi Yoshua ben Levi opina como ¿quién? Como Rabá, que es por tema del Lishma. Significa que el que discute con el Rabbi Yohanan opina que es como Rabá por Kiyum Shtarot, por certificar. Si es así, ¿cómo aquí podemos decir que Rabbi Yohanan es el que dice que es por Lishma? No cuadra. Primera pregunta. Y segunda pregunta, dice la Gemara, también el que dice que es por Lishma, como ya dijimos, también Rabá que dice que es por Lishma, él está de acuerdo que también es necesario certificar el documento. Él está de acuerdo con la razón del otro, solo que le aumenta que también es por lishma. Entonces, si tú me dices que para certificar un documento se necesitan 3, pues ambos deberían necesitar 3. Porque Rabba necesita que es por certificar, Rabba dice que es por certificar, y Rabba dice que aparte de certificar, también lishma. Pero es necesario también certificar, entonces van a necesitar 3 según ambas opiniones. Entonces, no me cuadra decir que estas 2 opiniones discuten en eso. Por eso la Gemara dice otra explicación. Ela, de kule alma, bainan edim metzuim lekeimu. Veaja, esto es una discusión general en el Shas. Veaja beshaliach naaset ve'ed naaset dayan kamiflegi. Man de amar bifnei shnayim kasavar shaliach naaset ve'ed naaset dayan. O man de amar bifnei shelosha kasavar shaliach naaset ve'ed naaset dayan. Hay un concepto, como dicen aquí en Colombia, que se llama, tú no puedes ser juez y parte. ¿Sí? Entonces, aquí el mensajero, no hay duda que él es mensajero y puede dar testimonio, porque no está siendo juez y parte. La pregunta es si el testimonio, él está siendo testigo. ¿Sí? El mensajero está siendo testigo. La pregunta es si el testigo mismo se puede ser juez de su propio testimonio. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, en eso es que discuten. La opinión que dice que es Rabbi Yohanan, que dice que hay que darlo enfrente de 2, no hay duda que ambos opinan que necesitas tener 3 personas para certificar el documento. ¿Por qué dice que la opinión Rabbi Yohanan, por qué dice que es suficiente 2? No, porque tienes 2 testigos. Y Rabbi Yohanan opina que el mismo mensajero se puede convertir en testigo y el testigo se convierte ¿en qué? En juez. Entonces tienes 3 en total. ¿Ok? Y la segunda opinión, que tiene que decirlo enfrente de 3, ¿sí? La opinión de
de Rabbi Haina, él opina que el mensajero se puede hacer testigo, pero el testigo no puede hacerse juez de su propio testimonio. Entonces necesitas a un tercero. No es suficiente dos que estén enfrente, sino vas a necesitar un tercero. En eso es que discuten. Pregunta la Gemara, pero ¿cómo puede ser que discuten en eso? Ve acá Malán, ve de Rabbanán, de Edna Dayan. La halajá es que en temas de Rabbanán, en temas de nuestros sabios, decimos que un testigo sí se puede convertir en juez de su propio testimonio. Y aquí el tema de Kiyush Tarot, el tema de certificar un documento, es de Rabbanán, porque en Midoraita decimos de que no es necesario ni certificarlo, porque el hecho que están dos testigos firmando es que Mishen Eshkelá de Otom Bebedim, como si fuese que ya está recibida su testimonio. Entonces, todo esto que es necesario certificar un documento es un tema de Rabbanán. Y en de Rabbanán, alajá es que siempre un testigo se puede convertir en juez. Entonces no me cuadra. Por eso la Gemara Tumbe dice otra explicación. El aja de Mar Sabar que van de Isha que Shal Avieta Get Zimni de Maiti Laite Tave Samjiala. Veidach. Isha Meide Aded Velo Samjiala. Dice la Gemara. No hay duda entonces de que el testigo se puede convertir en Dayan, se puede convertir en juez. Entonces normalmente es suficiente que lo entregues en frente de dos, porque el mismo mensajero se puede convertir como parte de los dos y vas a tener, no parte de los dos, se puede aumentar a los dos y vas a tener 3 en total. Pero aquí nuestra sospecha es que, como vamos a ver más adelante y como mencionamos antes también, una mujer sí puede traer el get. Y si la mujer puede traer un get, si ella va a decir Fanechtav, tú vas a decir que va a estar permitido que diga Fanechtav, porque está permitido que diga. Y vas a decir, bueno, aquí también suficiente que lo den frente de dos, porque ella se va a convertir mensajero en Shaliach, en testigo, el testigo en en juez, se va a decir una jueza, sí, un juez, y van a tener 3. Y una mujer está pasul ladun, una mujer no puede ser juez. Entonces, una opinión dice, no, en este caso no hay problema, no te preocupes, en este caso no hay problema, y la gente va a saber y va a solicitar un tercero. Y el otro dice, no, pues tenemos sospecha de que en este caso hay problema, por eso siempre solicitamos que hayan 3 presentes, no vaya a ser que uno de los casos la mujer lo trae. En eso es que discuten. La Gemara trae una prueba a favor de Rabbi Yohanan. Sí, ya está clara la discusión entre ellos, ¿sí? Tania Kabate de Rabbi Yohanan. המביא מדינת הים, ונתנו לה, ולא אמר לה לפניך ופניך, יוציא ועוולד ממזר. דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים, אין עוולד ממזר. כיצד יעשה? יתלנו ממנה ויחזור ויתנן לה בפני 2. ויאמר לפניך ופניך. Dice Meforash en la Baraitá, la traduzco toda para que la entendamos, porque la Gemara a continuación va a hablar de eso. Una persona que trae un get del extranjero, un mensajero, un shaliach que trae un get del extranjero, y se lo da a la mujer, tiene que decir si no dijo si no dijo el get está inválido y por lo tanto si ya se casó después de ese get con un segundo hombre, tiene que divorciarse. Y si se casó con un segundo hombre y tuvo un hijo, el hijo es mamzer. Así opina Rabbi Meir. Jajamim dice, no te pases tampoco. El hijo no es mamzer, porque el psul del get es únicamente un tema de Rabbanán. El hijo no es mamzer. ¿Cómo soluciona? Que agarre el get de vuelta, lo entregue de vuelta y diga, y listo, soluciona el problema. Pero ¿enfrente de cuántas personas tiene que entregarlo? Dice Meforash en la Baraitá, Bifne Shnaim, enfrente de 2. Prueba a favor de Rabbi Yohanan de que efectivamente se tiene que entregar el get enfrente de cuántas personas? 2. Y la Gemara trata de analizar esta varita de la que la trajimos. Rabbi Meir, Mishum de lo amar Fanechtav, Yotzi Be'avlad Mamzer. No entiendo la opinión de Rabbi Meir, dice la Gemara. Porque no dijo Fanechtav, un tema de Rabbanán nada más. El get va a estar inválido y el hijo, si tuvo un hijo con un segundo hombre, ¿va a ser Mamzer tanto así? Dice la Gemara, sí. Rabbi Meir le tame de amar Rabbanuna Mishme de Ula, Omer ya Rabbi Meir con el Meshanem Metan Shetabu Jajamim, Bekitin Yotzi Be'avlad Mamzer. Rabbi Meir va como su propia opinión que dice la Rabbanuna en nombre de Ula, que Rabbi Meir opina que una persona que hace no como el texto adecuado, como el proceso adecuado que Jajamim dijeron, no va a estar inválido y el matrimonio no va a servir y el Vlad va a ser Mamzer. Entonces, básicamente, según Rabbi Meir es Mamzer, la respuesta es sí va a ser Mamzer. ¿Por qué? Porque no hizo lo correcto según el proceso adecuado. Seguimos un poquito más. Barhedia baile de tu guita, ata la kamed rabajá, dame memune agite. Amar le tzarichat la amod al kol ot veot. Ata la kamed Rabbi Ami Rabbi Asi amrule lo tzrichat. Vejite ma'evil de jumbra, nintzata motzilaz al gitin arishonim. Dice la Gemara, Barhedia fue a traer un get de su ciudad en el extranjero, Eretz Israel. Fue enfrente de Rabají a preguntar el proceso, cómo tiene que hacer. Le dijo Rabají, te voy a explicar, tú tienes que estar presente cuando escriben el get, cuando escriben cada letra y letra, para que después puedas decir que mi presencia fue escrito. Es importante que estés en cada letra y letra. Sin embargo, fue enfrente de Rabbi Ami, y le preguntó, y le dice Rabbi Ami, no es necesario, suficiente que veas nada más la primera línea. Si la primera línea, Shura Rishonah, fue escrita con Ishma, ya te puedes decir, ya puedes decir después que mi presencia fue escrita. Y tú me vas a decir, voy a hacer Jumbra y hacer todo. No hagas Jumbra y hagas todo, porque si haces Jumbra y haces todo, vas a sacar un mal nombre de los otros Gitín que no se hicieron sobre todo. Si haces Jumbra, muchas veces la gente va a pensar que lo que se hizo antes no va a estar bien. Mejor no hagas Jumbra, solo una línea. Una discusión básicamente.
Rab bar Bajana itigita, palga yichtav kameh, palga lo yichtav kameh, ata la kameh de Rabbi Elazar, amarle afilu lo katav bo la shita achad, lishma shuve no tzarich, dice la Emana, una historia similar a la segunda opinión que mencionamos. Rab bar Bajana trajo un get del extranjero Eretz Israel, pero él presenció la mitad de la escritura del get, la primera parte y no la segunda parte. Fueron a preguntarle a Rabbi Elazar si está bien o no, si puede decir que mi presencia fue escrito, ¿puede decir o no puede decirlo? Ya que no fue en su presencia, no presenció toda la escritura. Le dice, aunque hubieses visto solo la primera línea, es suficiente. Rabashé Amar, afilu kan kun musa ve kan megilta. Dice Rabashé, no nada más. Entonces, por ahorita tenemos dos opiniones. Una opinión que tiene que ver todas las letras, todo el get. Segunda opinión que tiene que ver suficiente que vea la primera línea. Y la tercera opinión es la de Rabashé que acabamos de leer, que dice, inclusive si escuchas el sonido que hace la pluma cuando escribes sobre un papel, cuando escribes el get, sin ver lo que está escribiendo, es suficiente. Tania Kabate de Rabashé, la Gemara trae una prueba. Hameviget minatayam afilu hu babait vesofer ba'aliyah, hu ba'aliyah vesofer babait, afilu nichnas veyotze kol hayom kulo kasher. Voy a traer una prueba a favor de Rabashé. Está escrito en la Baraita, una persona que trae un get del extranjero a Israel, inclusive si la persona está en el primer piso y el escribano está en el segundo, el mensajero está en el primer piso y el escribano está en el segundo piso, o viceversa, el mensajero está en el segundo piso y el escribano está en el primer piso, o inclusive, tercer caso, que entra y sale todo el tiempo, kasher. Dice un segundo. Cuando el mensajero está en el primer piso y el escribano en el segundo piso, viceversa, él no vio nada. ¿Cómo va a estar kasher? Respuesta, porque seguramente escuchó el sonido de la pluma. Vemos que el sonido de la pluma, como Rabashé, es suficiente. Amar mor, afilu nichnas yotze kol hayom kulo kasher, man, ile mashaliach, ashtau babay de sofer baliyah de lo chazile amart kasher nichnas yotze mi baya, el asofer, pshita mishum nichnas yotze nifsaline, lo tzricha de nafak le shuka, veata, mao de teima inish acharina ashkeje veamarle kamashmanan. Al final de la Baraita mencionamos que inclusive si la persona está entrando y saliendo es kasher. Dicen, ¿cuál es el caso? ¿Qué persona es la que está entrando y saliendo? Si te refieres al mensajero que está entrando y saliendo es kasher, pues obvio que va a estar kasher. Si acabamos de decir anteriormente que inclusive si él está en un piso y el otro está en otro piso es kasher, con shiken en este caso. Tenemos que decir que el que está entrando y saliendo, ¿quién es el escribano? Dice, pero si es el escribano, obviamente que va a estar kasher. ¿Cuál es el problema? Si el escribano está saliendo y entrando. Dice, no, el problema es, ¿qué pasa si está saliendo y entrando? Mejor dicho, saliendo al mercado. Está saliendo al mercado de la ciudad y entrando y siguiendo escribir el get. Puede ser que en ese caso se encuentre en el mercado una persona, está escribiendo el get, por ejemplo, para Reubén y para Sará. Va al mercado y como es escribano, se encuentra con una persona parecida que tiene el mismo nombre de él, Reubén y Sará, le dice, mira, necesito que me escribas un get. Y puede ser que el get que estaba escribiendo ahorita, en la mitad, que estaba en la mitad, lo va a seguir escribiendo con intención de quién, no del primer Reubén y Sará, sino el segundo que se encuentra. O sea, puede ser que en ese caso, ¿qué vamos a decir? De que sospechemos para ese caso y del get debería ser que pasul, porque está entrando y saliendo. Kamashman, de que no sospechamos de que en la mitad que el escribano está escribiendo, si sale y entra, no sospechamos que encuentre una persona igual y haga el get para esa segunda persona y digamos de que el get va a estar pasul. No sospechamos para eso y por eso decimos de que en este caso, aunque el sofer está entrando y saliendo, no hay ningún problema, no sospechamos para eso y el get va a estar kasher, y ese es el hidush del tercer caso de la Baraita Baruja. Adonai leolam. Amén ve amén.